Estamos en esta tertulia de miércoles 13 de julio de 2022 con Santiago Soto, Agustín Iturralde, Patricia González y Mariela de Marco. El presidente Luis Lacalle Pou sostuvo ayer que entre fines de febrero y principios de marzo del año próximo, el gobierno definirá si reduce el impuesto de asistencia a la seguridad social, IAS, y aumenta las deducciones en las franjas más bajas del impuesto a las retribuciones personales y al impuesto a las retribuciones físicas, ¿verdad? A las personas físicas, el IRPF, el famoso IRPF. Bueno, Lacalle Pou reiteró que la decisión estará atada al desempeño de la economía este año. Que si el Uruguay crece más del 3,8%, por primera vez en muchos años, le vamos a aflojar el bolsillo a la gente. O sea que se puede reordenar el país, afrontar una pandemia, invertir en los lugares donde más se necesita y además aflojarle el bolsillo a la gente si es que crecemos más del 3,8%. Ayer, por otro lado, el gobierno anunció otras novedades en el plano tributario. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, lanzó el plan IVA personalizado junto al Ministerio de Economía, el Banco Repúblico, Antel, el Banco de Previsión Social, la AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento. A través de este plan, unas 837.000 personas que reciben asignaciones del Plan de Equidad del MIDES podrán acceder a descuentos del 100% del IVA en la compra de bienes y servicios. Para usufructuar el beneficio, las personas deben optar por cobrar sus prestaciones y realizar sus pagos a través de la plataforma TUAP. El registro en esta plataforma quedará habilitado desde el 1 de septiembre en la página web del MIDES. El programa además permite a los beneficiarios cargar en TUAP otros 2.000 pesos de sus propios ingresos que, al usarse en compras, también se beneficiarán con el descuento total del IVA. Bueno, a raíz de estos anuncios, Agustín planteaba dos preguntas. ¿Cuán necesaria es una baja de impuestos? ¿Y a qué sectores debería beneficiar? ¿Querés arrancar vos, Agustín, dado que lo planteaste? Dale. No, me parece siempre interesante la idea de la producción de tratar de usar algún tema de la coyuntura para conversar de algún tema más de fondo, ¿no? De no conversar simplemente del hito, del anuncio, de la noticia, sino de algún tema más de fondo. Creo que estas dos noticias se pueden enganchar y son parte de distintos que enfocan a distintos sectores, pero dos bajas o potenciales bajas de impuestos, que es una cosa no muy común en Uruguay, ¿no? Uruguay desde la salida de la crisis del 2002 tuvo un aumento del gasto público, pero también un gasto de la presión impositiva importante, relevante, en particular enfocada en los trabajadores de ingresos medios y altos. Y bueno, y creo que la realidad viene marcando que empiezan a aparecer también la realidad, y también creo que la regla fiscal y otras cosas empiezan a aparecer potenciales bajas de impuestos que yo entiendo que son saludables discutirlas. A ver, creo que lo primero, lo que se anunció ayer, creo que es lo más relevante, lo que me parece a mí más relevante y más potente. Quizás en un... ¿Te referís al IVA personalizado? Me refiero al IVA personalizado. El IVA es un impuesto que castiga una proporción de lo que consumimos, y como los ingresos más bajos consumen una proporción de su ingreso mayor que los ingresos más altos, pagan una proporción mayor de sus ingresos de IVA, pagan más IVA, no en términos absolutos, no más pesos de IVA, pero sí les cuesta un porcentaje más grande de su salario el IVA, a los más pobres que a los más ricos. Y los instrumentos tecnológicos permiten afinar un poquito la mirada con eso. Y en este caso creo que es interesante, es una medida que afecta a cerca de 200.000 familias, bajarles el IVA parcialmente a la familia pobre me parece que es un alivio, y que viene, me parece, es bueno para saldar un poco esa discusión, viste, del asistencialismo. En este caso no es el gobierno, si bien se puede parecer, y al final del día todo es dinero, el dinero es fungible, no es el gobierno dándole dinero, sino el gobierno cobrándole menos impuestos a los sectores más populares y que más lo necesitan. Y creo que es razonable. Y después lo otro, creo que es la eventual reducción en las franjas más bajas del RPF y del IAS, ¿no? El IRPF empieza a gravar
en 36.148 pesos en nominales. Ahí el famoso mínimo no imponible del IRPF. Creo que, obviamente, hay mucha gente que vive con muchísimo menos de eso, pero creo que vamos a estar todos contestes de que no es nadie es rico, nadie que tenga un salario de ese tipo es rico. Me parece que la posibilidad también de generar ciertos alivios en la clase media, me parece que puede ser importante un poco para volver a trabajar en algunos temas. Me parece que la clase media paga impuestos y muchas veces algunas clases medias, depende cuáles, no usan mucho de los servicios públicos que brinda el Estado, y hay ciertas tensiones que así han ido generando en los últimos años entre la clase media que no va a la educación pública, que a veces no usa la salud pública. Entonces me parece que es importante trabajar en eso, y ahí me parece que obviamente no tienen que ser generalizados, pero trabajar en alivio sobre las primeras franjas del IRPF y del IAS en la medida que sea posible, creo que también es positivo en un país que ha incrementado la presión fiscal de forma relevante en esos sectores. Santiago. Sí, a ver, algunos comentarios más generales y otros más particulares respecto a la coyuntura y a los anuncios del gobierno. Los más generales, algunos puntos de acuerdo con lo que dice Agustín. De hecho, Uruguay tenía un sistema tributario muy injusto, basado básicamente en las contribuciones que hacían los salarios y el IVA, digamos, como el gran impuesto sobre el cual se iban ajustando las cuentas públicas durante varias décadas, y la introducción del IRPF, que sustituyó al IRP, digamos, que era un impuesto directamente a los sueldos y que tenía un diseño además muy complicado, agregó herramientas, digamos, al sistema tributario que le dieron más equidad y sobre todo más potencia, y lo modernizaron de alguna manera. O sea, IRPF existe en todos los países en los que un niño que vaya a nacer, si pudiera responder en qué país quiere nacer, probablemente en todos los países donde quiera nacer, incluyendo el Uruguay, los países que tienen mayores niveles de bienestar, por decir de alguna manera. Si uno pudiera elegir dónde empezar su vida, en todos esos países hay impuesto a la renta, y además son de los pilares fundamentales de los sistemas tributarios, aunque obviamente no el único. Así que en general creo que el sistema tributario tiene que tener una cuestión distributiva, y que Uruguay tiene una presión fiscal relativamente razonable para su nivel de desarrollo. Eso también, para salir de la coyuntura, yo creo que en términos... Ahí tenemos un punto interesante que vale la pena volver. Y bueno, cuando uno mira la presión tributaria de Uruguay respecto a los países en general, digamos, otra vez, si uno quiere compararse con los países que no tienen ningún servicio, donde la gente es toda pobre o ultra rica, no sé, en algunos continentes, incluyendo el continente americano, en Centroamérica, en algunos lugares del Caribe. O sea, si uno quiere compararse con eso, bueno, Uruguay tiene una presión tributaria alta. Si uno quiere compararse con países en serio, digamos, que tienen niveles de bienestar más altos, Uruguay tiene una presión razonable. No quiere decir que todo ahí adentro esté bien. O sea, hay sectores que tienen una carga más pesada que la que pueden soportar, y otros que tienen otra más liviana, y creo que el sistema tributario tiene que estar en revisión constante. Y nada más para bajar a un par de cuestiones de coyuntura, y en la próxima intervención me puedo profundizar. Uruguay acaba de presentar la ministra de rendición de cuentas, y si uno mira la DGI en porcentaje del producto, recauda más en 2022 en las proyecciones de Arbeleche y el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República, recauda 0,2 del PIB más, 0,2% más del producto de lo que recaudaba en 2019, según las proyecciones. O sea que la DGI aumentó su presión tributaria. Cuando uno mira BPS es distinto, porque el segundo componente, que también es muy importante, que es que salarios y jubilaciones han venido bajando en el Uruguay en los últimos 3 años, digamos, de forma muy consistente en los últimos 2 años, y va a volver a confirmarse probablemente al cerrar este 2022, y obviamente la tributación va bajando, pero porque va por la mala razón, digamos, por la razón en que va bajando la masa salarial, el conjunto de jubilaciones y pensiones del total del producto que va destinado justamente a los hogares. Entonces, cuando uno mira y ve las propuestas de política, uno las tiene que mirar en ese escenario, digamos, un escenario donde la presión tributaria no ha disminuido en los últimos 3 años, sino que ha aumentado en términos de DGI, y donde los ingresos reales de los hogares, tanto en salarios como en
jubilaciones han venido bajando de forma sistemática, y ahí en mi próxima intervención puedo opinar sobre la propuesta específica de IRPF y IAS y el IVA personalizado, que a priori voy a decir que además en general me parece una buena idea. Lo que hay que hacer las cosas más que anuncios, hay que efectivamente plantear un diseño un poco más contundente, pero lo dejo para la segunda intervención. Mariela, vamos contigo. Sí, hola. A mí la propuesta del IVA personalizado me pareció, la verdad, muy buena. Ya en algunos otros programas ya he manifestado que para mí estas cosas tienen que ser focalizadas y no al barrer, y en ese sentido me parece que me parece una buena idea. Sobre si está bien o no diseñado, escapa totalmente a mi conocimiento, de manera que voy a escuchar atentamente lo que va a decir Santiago. Sobre el resto, bueno, a mí la propuesta de bajar el IAS siempre me ha parecido equivocada en un país, más que equivocada, injusta. En un país donde la pobreza en los mayores de 65 es el entorno del 2%, y en los menores de 12, qué sé yo, está, no sé cuánto está ahora exactamente, pero debe andar arriba del 15% fácil. Entonces me parece que es una propuesta injusta de toda injusticia. Todo el mundo lo sabe, los que piden que se les baje el IAS lo saben, el gobierno lo sabe, la academia lo sabe, todo el mundo lo sabe. Sobre todo, además, considerando que nunca hay que perder de vista que solo pagan IAS los que ganan prestaciones de seguridad social superiores a 41.000 pesos, que no es una fortuna, pero que tampoco es que son pobres de solemnidad. Entonces digo, por ahí, si yo tuviera que elegir, si yo pudiera bajar impuestos, yo fuera el gobierno y pudiera bajar impuestos, haría primero lo que se hizo con el IVA personalizado, y segundo, iría a bajar el IRPF, donde la franja de mínimo no imponible es todavía más baja. Bien. En un grupo que además estamos hablando de personas activas y que por su edad y qué sé yo, es altamente probable que no tengan resueltos algunas cosas como vivienda, en fin. O sea, yo creo que hay una cuestión de injusticia generacional en Uruguay que hay que resolver y no profundizar. ¿Pata? Por ahora es... Bien, a mí me encanta esta discusión. Me parece una discusión política de las más importantes que tienen los países, y de la que además los sistemas políticos tienen mucha dificultad en no dar como el debate técnico de si le subo un punto acá, medio allá, que me parece lo menos interesante. Y lo más lindo es discutir si estamos de acuerdo en pagar impuestos. Y ahí tendríamos un reflejo bastante distinto, digamos, ¿no? Y yo voy a decir algo que seguramente no sea muy popular para la acción política, pero yo creo que está bien pagar impuestos. Que estamos de acuerdo con que pagar impuestos, y que estamos de acuerdo con que hay que pagar más impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entonces que los impuestos son lo común, lo que gastamos entre todos, lo que construyen el Estado Nacional, ¿no? Ahí Agustín decía, bueno, son las clases medias que terminan... Los que pagan más, que terminan no gozando de los servicios del Estado. Bueno, eso es bastante relativo, porque vos podés no mandar a tu hijo a la educación pública, no atenderte en la salud pública, y así todo considerar que exista un sistema público de salud, de educación, de vivienda, está bien y hace al país en el que vos querés vivir, ¿no? Como en esta visión, que creo que ahí tenemos una visión distinta, que no solo importa lo que me pase a mí y cómo vivo yo, sino cómo se construye la vivencia social. Y por ahí yo pago más impuestos y utilizo menos de esos impuestos. Entonces ahí para mí hay una discusión bien interesante, que hoy de mañana, muy temprano en la mañana, por cierto, me puse a buscar algunas notas, encontré una nota de Rodrigo Arim, que escribió hace un par de años, de Juan J. Monat, sobre el libro que hicieron hace poco, sobre el impuesto a la herencia. ¿Por qué? ¿Por qué traigo esto? ¿Cuál fue mi razonamiento? Bueno, ¿cuánto significa esta transformación de los impuestos? Que creo que está bien lo del IVA, no estoy en contra de eso. Estoy preguntando cuál es la significancia real dentro de la capacidad y el poder de compra que tienen las personas, ¿no? Capaz que esto es súper significante y le cambia la vida a la gente. Entonces, en la redistribución de salario real
en los quintiles de menores ingresos, esto es determinante y hace que la gente pueda vivir muchísimo mejor. Tiendo a creer que no, que es como un ajuste de variables de algo que se considera justo, pero que en realidad no impacta en la vida de las personas. Lo que impacta en la vida de las personas es la herencia, ¿no? La mayor parte de los ingresos que tienen las personas, o de la forma de vivir que eligen las personas, o en este discurso de la meritocracia que en general se sostiene, que si uno trabaja, va a llegar a tener un BMW, bueno, decirles que no es verdad, y que si el Estado te pone un IVA personalizado, tampoco vas a llegar a tener un acceso a determinadas cosas, porque lo que determina tu capacidad de ingreso... Para vos, el partido se jugaría en eso, en una cosa más estructural del impuesto a la... Para mí no, para los economistas. Me gustaría que los economistas de la mesa dijeran si lo que yo estoy diciendo es un disparate, que me parece que no. Entonces... Además, citaste a uno, hiciste alusión, así que por una alusión... No, a lo que voy en esto de la discusión sobre los impuestos es que me parece que está potente rebatir el relato de lo que la gente quiere escuchar, que es bajen los impuestos, no se puede vivir más en este país con este nivel de carga impositiva que tenemos, a decir, bueno, no, yo quiero exigir la discusión sobre cómo se invierten los dineros públicos, cuáles son los servicios que tenemos, cómo funciona lo que es común, sobre eso sí quiero discutir, pero los impuestos están bien. A ver, Agustín, ¿qué contestás vos a lo que planteaba Pata y a la alusión que hacía sobre lo que vos dijiste? A ver, yo también creo que los impuestos están bien. Sí. Hay gente que le gusta pelear con una caricatura de que no, que la anarquía, el narcolibertad-capitalismo. Yo creo que los impuestos también... No estás con Milei, digamos, no estás con Milei, Agustín. Creo que los impuestos también son parte de vivir en sociedad, que precisamos servicio público, que precisamos educación pública financiada por impuestos. Me parece que estamos discutiendo acá en Uruguay, en este marco. Más como discutir contra caricaturas, pero está. ¿Vos crees que estamos todos de acuerdo con eso? Yo creo que en Uruguay es amplísimamente mayoritario ese pensamiento, ¿sí? Claro que sí. Que todos los partidos están de acuerdo con ello, que nadie quiere eliminar el Estado, eliminar los impuestos. Totalmente. Puedan haber pensamientos marginales en contra de esto, pero sí. Desde el punto de vista teórico, podemos pensar muchos impuestos. Acá, en la realidad, en el Uruguay de hoy, yo cito al ministro de Economía, el ex ministro de Economía, Danilo Astori, después de hacer el último ajuste fiscal en el gobierno pasado, con su expresión repetida 1000 veces de la carga fiscal en el Uruguay llegó al límite, no resiste más impuestos, no recuerdo las palabras exactas, pero él decía, bueno, hasta acá llegamos, y yo creo que era bastante cierto. La presión fiscal en Uruguay es alta en comparación a países de ingresos similar, que es como hay que mirar, es verdad lo que dice Santiago, que los países más pobres tienen impuestos más bajos, y claro que no hay que mirar para ahí. Ahora, tampoco podemos querer poner impuestos a lo Noruega sin tener el nivel de ingreso de Noruega. Porque No, totalmente, eso estamos de acuerdo. Vamos a arruinar la economía si hacemos eso. De acuerdo. En general, la carga fiscal tiene una correlación positiva con el nivel de ingreso. Y Uruguay no está desorbitado como le pasó a Argentina, pero sí la tensionó hacia arriba. Claramente tenemos una carga fiscal que en los últimos años empezó a tensionarse, y creo que la frase del ex ministro Astori es bastante reflejada. Apuntes bien cortitos. Comparto con Santiago que el IRPF es mucho mejor que el impuesto a los sueldos. También es cierto que el IRPF recauda mucho más. El impuesto a los sueldos recaudaba mucho menos. El IRPF es un impuesto con una visión recaudatoria mucho mayor. Tiene mucho mejor diseño, es mucho más racional tener un impuesto del tipo del IRPF que aquello, pero recauda más. La masa salarial en 2021 creció. Es verdad que el salario real volvió a caer, pero la masa salarial empezó a crecer, y de hecho la recaudación por IRPF empezó a mejorar. Ya el año pasado es verdad que había caído, pero empezó a mejorar. Y después, esta discusión que trae Patricia, que me parece interesante, es verdad que muchos pagamos impuestos de cosas que no usamos y nos parece que están bien. La realidad es que la alianza, las alianzas sociales fuertes, las cohesiones sociales fuertes, se generan cuando nos sentimos parte de algo común, cuando casi todo el mundo usa servicios públicos compartidos. Y yo no creo que los noruegos y los suecos sean tanto mejor personas que los latinos. No creo que pase por ahí. No son, que me parece que lo que se desprende al final del razonamiento de Patricia, ellos pagan impuestos... Haciendo inferencias. Hablando de las inferencias. Los ricos de Noruega pagan impuestos porque saben que hay que ayudar, ¿no? Los ricos de Noruega, los ingresos altos de Noruega, terminan usando servicios públicos compartidos. El 90 y pico % se atienden en educación pública, en escuelas públicas, en liceos públicos, en salud pública, y eso hace que la gente pague impuestos de otra manera. Claro que eso hace que la gente pague impuestos de otra manera.
hay que explicar por qué los impuestos son importantes. Los impuestos son parte de bien social, yo no discuto eso. En el caso concreto, bajando a Uruguay, creo que es bueno que empecemos a ver dónde podemos aflojar un poquito la cincha, en particular algunos sectores. A mí me parece oportuno que sectores populares vía IVA personalizado y las primeras franjas que pagan los impuestos a las rentas. Yo esa diferenciación que hace Mariela es interesante, es verdad. Yo creo que también en los primeros jubilados que apenas caen en el día se puede pensar, si me preguntaran a mí, yo haría una cosa bastante lineal de subir solo el mínimo sin tocar las franjas, para tratar de hacer un alivio en esas primeras franjas de clases medias que también sufrieron los aumentos de los alimentos, que también les pegan otras cosas, y me parece que puede que sea un buen gesto desde el sector público para con las clases medias, ¿verdad? No las clases medias altas, sino esos primeros sectores que pagan IRPF. Sí, a ver, yo algunas de las cosas que decía en la primera que me parecía importante decir ahora en la segunda intervención. Primero, creo que hay alguna cosa de lo que dice Agustín que hay que sacarle el COFIS y el IVA, literalmente, porque eso era lo que existía antes y el peso del IRPF es relativamente mayor a costa de un peso del IVA y el COFIS y el IMESI y toda esa maraña de impuestos que se había generado con la reforma tributaria. ¿Cuánto bajó el IVA? Bajó, o sea, el COFIS y el IVA había llegado, si uno sumaba en alguno de los productos, a 26, 27%, y en algunos de los puntos, y aparte cada punto del IVA equivale a mucha parte de la recaudación. Si uno mira, la presión tributaria global no aumentó de forma tan significativa. Entonces, eso bajó un punto. No, a ver, me da un enganche perfecto para la segunda parte, que es la coyuntura ahora. En este gobierno decíamos que había aumentado la recaudación de DGI 0,2 puntos del PIB, entre otras cosas porque el gobierno tomó algunas medidas para ampliar la capacidad recaudatoria. Hizo 2 ajustes en el IRPF, que los ajustó de forma ilógica. O sea, uno hubiera pensado que las franjas de IRPF iban a evolucionar como los salarios. Cuando los salarios están aumentando por abajo de la inflación, las franjas tienen que aumentar por abajo de la inflación en lo mismo que aumentan los salarios de la gente. Pero no. En los últimos 2 años se cambió el criterio y el gobierno está recaudando más de 50 millones de dólares. Aumentaron con los salarios, aumentaron con el IMS. Ustedes quieren que aumentaron con el IPC. Esa es la discusión. Exacto. Exactamente con los salarios. Bueno, no es cómo aumentó lo técnico, sino cómo aumentó lo que vos estás pagando, lo que quería decir. Pero tomo el apunte. Lo que quiero decir es el peso, en definitiva, de las franjas, porque funciona a la inversa de como uno lo pronuncia. Es un poco Pablito clavó un clavito, pero para entender a la gente había 2 criterios. Por un criterio uno termina pagando más porque las franjas se ajustan por debajo, digamos, y entonces te queda más parte de tu ingreso arriba de ese valor, y por el otro valor se ajustaban junto con los precios. Entonces, está bien, lo dije de forma confusa, agradezco el comentario de Agustín, pero básicamente lo que sucedió en la práctica fue de que uno está pagando más IRPF que si se hubiera tomado el camino, digamos, habitual que se hacía antes, que en definitiva lo que hacía era acompañaba el poder de compra real que tenían los salarios a través, digamos, de los aumentos en las franjas a partir del IPC. ¿Tá? Eso en primer lugar. Y eso estamos hablando de 50 millones de dólares por año. Estamos hablando de números que no son menores, digamos, que son números relativamente importantes. Si ahora el gobierno quiere deshacer parte, digamos, de ese aumento innecesario en un momento además de caída del ingreso de las jubilaciones y pensiones y de caída de los salarios reales, si el gobierno quiere deshacer parte de ese aumento salarial, aumento fiscal que hizo, me parece que está bien. No me parece que estaría mal, y me parece, más allá de las metas de crecimiento o lo que ponga el presidente, me parecería bien, quizá preferiría hacerlo a través de otros instrumentos, pero bueno, si quiere deshacer en parte el ajuste fiscal que hizo los últimos 2 años sobre salarios y jubilaciones que caían en términos reales, me parece que se puede hacer. En segundo lugar, el IVA personalizado. Hoy decía La Pata, o sea, creo que se está anunciando algo más grande que lo que es, digamos. Desde el año 2011 se anunció de que con las tarjetas, digamos, todas las prestaciones que se cobran de AFAM, Plan de Equidad y del MIDES no pagan IVA por el monto en el que es la transferencia. O sea, cuando uno va y compra con la tarjeta, digamos, con la que tiene el valor de asignaciones familiares, desde el año 2011 los hogares no pagan IVA sobre eso. Lo que se hizo ahora es la posibilidad de que no si usás la tarjeta, te pongo el costo administrativo de que ahora te pases a una app por la cual tenés que tener un celular que la banque y conexión a internet para poder hacerlo. Si le cargas 2.000 pesos, podés ahorrar 440 pesos
por mes. ¿No? Ese es el agregado de política que se hace ahora. Yo creo que es un mal diseño, pero creo que está bien la intención. O sea, me parece que está bien ir hacia que los hogares, digamos, a concentrar en el IVA, digamos, algunos de los beneficios fiscales que hay por delante. Y dicho esto, este gobierno también aumentó el IVA, porque uno tenía una devolución de IVA que este gobierno deshizo, y esa devolución del IVA seguramente para estos ingresos de los hogares no eran por los 2.000 pesos, era por un monto mayor, está bien, no era el 100% del IVA, era un 2%, pero también si quiere deshacer, digamos, esa política que hizo de aumento de IVA este gobierno, o sea, si quiere deshacer el aumento del IVA y volver a introducirlo, me parecería bueno. Si quiere deshacer el aumento sistemático que ha tenido el peso del IRPF en términos reales para salarios y jubilaciones que venían cayendo además, también me parece bien. A ver, leo algunos mensajes antes de darle la palabra a Pata y a Mariela. Ya que fueron citados tanto los noruegos, dice Ignacio, los noruegos no hacen magia, simplemente tienen petróleo, dice. Después... Eso es cierto. ¿Qué más? Ahí perdí alguno que estaba interesante. Vayan, Pata, Mariela, hablando que ya les leo algún mensaje que... La picaba un poquito. Bien. Ustedes saben que yo soy latinoamericanista, así que quiero decir que de muy mala forma Iturralde me adjudica que yo estoy hablando bien de los nórdicos, no lo haría nunca, tampoco voy a hablar mal, pero no tengo ninguna intención de creer que son mejores personas que nosotros. Lo que sí me pregunto es quién disputa el relato, porque en definitiva cuando vos decís, bueno, no, te vamos a bajar 3 puntos del IVA, lo que le está diciendo a la gente es... Que tiene que pagar menos impuestos y que lo ideal es pagar menos impuestos. Yo estoy tratando de disputar ese relato de que pagar menos impuestos es mejor. ¿Qué me gustaría decir o cuál es el planteo? Bueno, yo quiero saber cuál es la resolución impositiva sobre el 1% más rico. ¿Qué decisiones están tomando sobre la redistribución del ingreso? ¿Cuáles son las definiciones que toman en relación a las cosas que de verdad mueven la aguja? No a lo que son 2 o 3 puntos que en eso que dice Santi me parece significativo. Están tratando de ajustar algo que ellos mismos hicieron. Yo quiero repetir acá y reiterar que Iturralde prometió que iban a llegar a el salario real, porque lo tengo anotado. Patricia tiene todo lo tengo anotado porque él dijo que van a llegar al salario real que de 2019 cuando termine el periodo de gobierno. Capaz que están intentando hacer eso con esto, pero no están mejorando la vida de la gente, no están redistribuyendo, no están haciendo cosas significativas, están haciendo grandes anuncios sobre algunas cositas concretas, pero además yo sí quiero disputar el relato y creo que esa es la tarea de la política, porque uno puede hacer política diciendo lo que la gente quiere escuchar, que es bastante más fácil, porque todo el mundo te aplaude y te dice, no, sí, qué bueno, están bajando los impuestos, pero uno puede ser... No estoy queriendo decir que no lo sé, Iturralde, digo antes que me atajo antes que lo diga, que hay que ser responsable políticamente para disputar los relatos que queremos disputar y decir, bueno, la opinión pública es bastante contraria al pago de los impuestos, nosotros solemos adherir a eso y creo que la responsabilidad de la política y la tarea de la política de las personas que gestionan el Estado y que tienen interés en tema del Estado es decir, no, gente, hay que pagar impuestos está bien, saquémosle al impuesto la mala palabra, pensemos en el tipo de sociedad en el que queremos vivir, donde la gente tenga derechos, donde la gente pueda acceder a sus derechos humanos por medio de la redistribución del Estado, que no solo tiene que ver conmigo, que tiene que ver con el conjunto, y que eso es el lugar en el que queremos vivir, y que parece que hay que pagar impuestos. No porque queremos ser los nórdicos, porque queremos ser uruguayos, latinoamericanos, y que la gente no viva en asentamiento. Mariela, y cerramos. No, a mí lo que plantea Patricia me parece interesantísimo, pero también hay que tener en cuenta que no está en la naturaleza humana estar contentos con pagar impuestos. Lo que sí Patricia dice que hay que ponerle un poco de marketing a los impuestos. Bueno, me parece que ni con marketing. En Uruguay nadie está planteando seriamente no pagar impuestos, salvo algún trasnochado en Twitter, pero a ver, Twitter no es la República. Digo, para ponerle un poco de humor también a esto. Tanto no está en la naturaleza humana pagar impuestos o estar contento con pagar impuestos, que son de las leyes que en Uruguay no se permite llevar a referéndum, las que establecen impuestos. Entonces digo, yo entiendo lo que dice Patricia, estoy 100% de acuerdo, pero
capaz como soy muchísimo más vieja que ella, ya sé que es una batalla perdida, la de que la gente pague impuestos alegremente. Eso no va a pasar nunca. Pero bueno, en política pública lo que importa es si hay un margen para reducir impuestos. Primero, en política pública lo importante es que el dinero de todos se gaste bien, y en eso Uruguay todavía tiene mucho para trabajar, pero no es el tema de hoy. Lo otro es, si hay un margen para bajar, hay que ver quirúrgicamente dónde se baja. Yo ya me expresé sobre la discusión IAS y RPF, y sobre este planteo del IVA personalizado. Me parece que otro modo que sería justo de usar ese pequeño margen fiscal que parece haber, sería por ahí exonerar de impuestos los artículos más de canasta básica, que todavía, que me parece que ahí se paga más impuestos de lo que se debería. Es decir, hay cosas que no pueden pagar impuestos y lo pagan. Me refiero a los impuestos, a los productos que pagan la tasa mínima, ¿verdad? Yo creo que ahí en ese sector de lo más necesario que todavía paga tasa básica, y que en una época histórica vieja no pagaba, me parece que ahí también se puede trabajar. Hacemos una pausa, ya venimos con los telegramas. Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!